Me pego primero a lo que decía vos, Monte, hay reminiscencias y vasos comunicantes con lo que es el equipo de Justin Campos, cero ya. Evidentemente, conforme no quedan rastros. No, por eso, evidentemente, conforme fueron pasando los partidos, eso se fue diluyendo, se fue yendo en fade out y al final desapareció para aparecer la versión completamente Vladimir Quesada. Está bien, es respetable, el entrenador quiere meter sus matices, no le dio réditos. Tratemos de explicarlo desde lo futbolístico y lo argumentativo en pizarra. Vamos con el Deportivo Saprissa. Planteó un 4-3-3 que le voy a cambiar lo numérico, lo telefónico. Fue un 4-1-4-1. Y esto no es inocente de mi parte decirlo. Porque hablábamos de que una de las maneras que tenía el Deportivo Saprissa de obturarle las bandas y el crecimiento exponencial que tienen los extremos de Liga Deportiva Alajuelense será generando por lo menos que dos lleguen a este sector para evitar el 1 contra 1 defensivo. Bueno, ¿dónde vimos a Paradela y a Zamora jugando más tiempo? No como extremos, no como delanteros acompañando a Sinclair, sino prácticamente que en línea de volantes e incluso más hundidos cerquita de los laterales. Durante 35-40 minutos ese plan reactivo defensivo funcionaba, era acertado. Obviamente que los que pagaban el precio de eso eran Zamora y Paradela, que por características eminentemente no son jugadores defensivos, sino más bien son de ribetes y de destellos en ataque. Entonces, lo que sucedió fue que cuando Zamora y Paradela empezaron a declinar en los retrocesos defensivos, ya sea por cansancio, por no sentirlo o por entendimiento del partido, la Liga Deportiva Alajuelense ahí sí empezó a encontrar comodidad en este sector, a poder explotar una de sus mayores virtudes, que es el juego en banda, explosivo de Alcócer, explosivo de Mora. Y ustedes me dirán, bueno, el gol lo hizo Mora en el perfil cambiado y el que apareció a cubrir ese sector fue Escobar. Pero en esto del fútbol hay patrones. Y cuando los volantes externos del Saprissa empezaron a declinar su retroceso, ahí es cuando en este caso Mora aprovechó para encarar no solamente al lateral que no estaba, sino directamente a Escobar, que además, otro apunte técnico-táctico, la línea de 4 del Saprissa, los 4 defensores derechos. Y eso genera una problemática de perfil, no solo con pelota, sino también a la hora de marcar. Con Fidel en el gol, clarísimo. Y vimos a un Escobar cruzando su pierna derecha de una manera poco adecuada de la intervención futbolística que permita que Mora vaya hacia adentro, a su perfil más cómodo, y remate. Entonces, ahí anudamos 3 cuestiones. Primero, no utiliza línea de 5 pensando en no ser tan defensivo, pero termina utilizando los volantes sí para ser defensivo. Puede haber una primera como incongruencia entre sistema y estrategia o propuesta. Segundo, metés a 4 defensores y los 4 de perfil derecho. Ya eso te puede generar un desbalance en el manejo de los perfiles. Y tercero, se empiezan a generar grietas porque a vos, al no tener un 5 natural que provoque los relevos, no llena línea defensiva y encontró a un Carlos Mora totalmente libre en ese sector. Eso en la parte del Saprissa defensiva. Vamos al ataque. Hablábamos de que... Tomás, nada más un detalle dale. En la parte defensiva, porque me parece interesante. No he visto un peor nivel de Fidel Escobar en Saprissa que en estos 3 partidos. Muchas veces hablamos del futbolista, hablamos del jugador y del rendimiento per se individual de cada jugador. Pero también yo creo que hay que hablar de la colectividad, del sistema y dónde encaja bien el futbolista. Saprissa pasa a la línea de 4 y no quiero decir que es simple y sencillamente por pasar a la línea de 4, pero a Fidel no lo siento cómodo, a Fidel lo apuntabas bien, ayer mal perfilado, en el gol de Carlos Mora, en el mano a mano con severos problemas, por ejemplo contra Alcócer ayer, que Alcócer y Mora te resolvían incluso en los 2 contra 1. Hay una jugada antes del gol de Carlos Mora en la que Alcócer, yo no sé si la recuerdan, Alcócer sale como entre 2, 3 jugadores, que también ahí vas a la riqueza individual de los futbolistas. Pero voy a lo del Saprissa. Saprissa ha perdido solidez defensiva en estos 3 partidos. Sí, bueno, dale, Irene, dale. No, que por eso mencionaba al inicio que el planteamiento de Saprissa, como vos decías, era un equipo que fuera hacia el frente, que intentara tener más dominio del balón y también tener más jugadores en el medio campo. Pero en la práctica, por esa velocidad también que tiene por los costados Liga Deportiva Alajuelense, el equipo del Saprissa no se ve bien. Y era algo que ya venía utilizando el equipo, esa famosa línea de 3 centrales, y al final, si vos tenés laterales rápidos, el equipo no se va a ver defensivo, porque si tenés laterales que te suban, pueden ayudar y además tendrías el beneficio también en defensa. Sí, obviamente ahí era la descoordinación tal vez entre sistema y después cómo realmente se ejecutó el plan de juego. Y voy a unir lo que ustedes decían de la parte defensiva y lo que decía Sante Ire de la parte ofensiva, porque si vos
empezás a retrasar a tus volantes externos para que hagan la tarea defensiva, obviamente que el Saprissa a la hora de recuperar la pelota, porque sobre todo en los primeros 40 minutos Saprissa lo hizo bien, se aplicó, el tema es que adolecía de la segunda faceta. Tras recuperación, ¿qué hacer? ¿Qué pasa si vos tenés a tus, lo voy a decir entre comillas, delanteros hundidos casi que como volantes cerquita de tus laterales? Sí, el Saprissa recuperaba la pelota. ¿Y cómo haces para atacar? Sí, nunca Mariano Para se que- quedaba sin ideas. Habían ocasiones en las que Mariano conducía solo el balón, que pasó también en el estadio Ricardo Es Saprissa. que es muy difícil pedirle a jugadores que hagan un recorrido de 50 a 60 metros y cuando recuperás que otra vez tengan 50 60 metros de recorrido con sabiduría, con frescura y además que si uno se corta, que lo acompañen los demás. Que Tomás, es lo que te estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de Fidel. Tocas el caso de Mariano. Los futbolistas, los buenos futbolistas del Saprissa están siendo presos del sistema también. Sí, rehenes. Yo puse ayer en mis redes sociales rehenes del sistema, porque también las características a veces quedan coartadas si la cuestión colectiva sistémica no te permite liberarte. Y yo lo pensaba en el caso de Zamora y de Paradela, que fueron los más expuestos en esa faceta. Incluso en el segundo tiempo, un Zamora, previo a que lo cambien, cometiendo 3 faltas sin mucha inteligencia en el retroceso, cansado, hasta fastidioso de tener que volver tan abajo en el terreno de juego. Y otro de los sacrificados, para ir cerrando un poquito esa prisa, fue Sinclair, que estaba totalmente aislado. Primero, solo con los centrales rivales, luchando, chocando, perdiendo la mayoría de las pelotas. Y las pocas que pudo tener en los pies, solo, aislado. Fuera de la línea de volantes que no lo lograban arropar y equiparar un poco en lo territorial. Entonces, ahí hubo varias falencias que traté de explicarlas recién desde lo futbolístico y de lo argumentativo, de por qué el Saprissa, si bien 40 minutos jugó bien, se le fue cayendo ese plan. Si quieren, vamos a Liga Deportiva Alajuelense, ¿les parece? Tomás, Decime. incluso nada más con Dale, el tema de Saprissa y los extremos, hablando ya de la parte ofensiva, el mismo Álvaro Zamora hacen el cambio por Yabón y Saprissa por lo menos se ve distinto con eso, que son parte de esos cambios que llaman la atención porque un futbolista de la grada entrar de una vez, ¿verdad?, a titular en un partido como estos, que está bien, o sea, si quieres dar una sorpresa, en ocasiones se da, pero hasta el mismo futbolista había confesado días previos que sí, que había tenido un bajón en su rendimiento. Sí, Está sí, buenísimo ir eso que decís para poner la lupa entonces brevemente en los cambios de Vladimir. ¿Qué quiso resolver Vladimir? Apareció Ricardo Blanco como volante, haciendo un tándem, un binomio defensivo, casi un lateral bis, con Arboin, para tapar este sector de Alcócer, que lo venía haciendo muy bien. Y después la irrupción de Chabonis como un volante por izquierda, muchas veces delantero, muchas veces extremo, tratando de aprovechar este espacio donde Mora no regresaba y tratar de ver si de conseguir la pelota acá podía crecer un poco Saprissa. Sí, crecía Chabonis, pero lo vimos en 2 o 3 ocasiones totalmente solitario, en banda, sin compañeros, teniendo que hacer más lento el ataque hasta que lleguen los blancos. Ayer, Violeta siempre, Morado siempre. Vamos a Liga Deportiva Alajuelense, que tal vez no tiene muchos matices, Tomás, pero sí, dale. Una cosa, Dale. antes incluso de ver un material de la Liga Deportiva Alajuelense. Dale. 2 apuntes. Dale. Uno, el de Arboin. Los cambios de Saprissa, pues tendrán algún razonamiento también técnico-táctico. Vladimir no los ahonda. Porque, por ejemplo, si vos me decís a mí que dejaste... No sé, voy a poner un ejemplo. Vos me decís a mí que dejaste a Warren Madrigal fuera de lista porque te llegó tarde un entrenamiento o porque le cayó mala comida o porque está resfriado, sin nada que hacer. El técnico tiene su argumentación para dejarlo fuera de lista. Si lo dejas fuera de lista por motivaciones meramente de planificación de partido, yo creo que no está de más que el técnico le explique y así evitamos ahondar en este tipo de suspicacias alrededor del porqué, las inconsistencias de Vladimir Quesada con algunos jugadores que hoy van a la grada y que mañana son titulares, que hoy son titulares y mañana van a la grada o viceversa. Otro aspecto, el de Pablo Arboin, que yo creo que es importante, antes de ir a la nota de la Liga y venir con lo de Alajuelense también para ver lo de la Liga. Yo siento que Arboin incluso termina también siendo presa del propio sistema, porque Arboin fue un velocista, pero Arboin ha jugado de lateral derecho, pero naturalmente no es un jugador que te va a dar salida. Entonces Saprissa, y ayer lo hablábamos, mi querido Tomás, Saprissa se ve renco por derecha, con una línea de 4, donde prácticamente no tiene salida el equipo. Por izquierda
tiene a un Jeffrey Valverde, que es un ida y vuelta, que es un avión, pero Saprissa se ve renco, ¿verdad? Saprissa no se ve cómodo, incluso se ve un equipo trabado, frenado por el sector de la derecha, con la línea de 4, donde yo creo que lo ideal, perdón por meterme en este tipo de cosas, que yo no sé si ustedes comparten, es que, ok, Saprissa busca un lateral derecho, natural. Por ejemplo, si vas a jugar línea de 4, juega con Blanco, no con Arboin. Y pones a Arboin de central y sacrificas a un central, pero me parece que Vladimir está queriendo ser tan democrático con la participación de todos los jugadores que dice, Arboin no lo siento porque ha venido jugando, entonces, ¡pum!, lo coloco como lateral derecho. Esa es la sensación que da realmente, que a partir, es que lo de Warren Madrigal llama muchísimo la atención también por las declaraciones que da a la prensa, porque pudo haber hecho un análisis en la parte táctica del por qué estaba buscando poner a otro jugador como Zamora, profundizar un poco más allá de lo del juego vistoso, como lo está haciendo Tomás en este momento, explicando el por qué, pero realmente no lo dice, entonces deja aún muchísimas más dudas del por qué no estuvo Zamora, y al no salirle los cambios, obviamente la pregunta era súper válida, y también llama mucho la atención que él ni siquiera está de acuerdo con las preguntas. Sí, Ire, la verdad que muchas veces los protagonistas del fútbol dicen por qué desde los medios de comunicación le hablamos del juego, pero también tienen que hacer autocrítica a los protagonistas de que cuando se les pregunta no quieren ahondar en eso. Entiendo que hay cuidados, que hay reservas, pero algunos matices nos podrían entregar como para también poder entender y manifestarle al público, si quieren omitiéndonos, pero directamente al público de por qué se hacen las cosas. Eso también es una autocrítica que se puede dar para el ambiente futbolístico. Y lo que decía Monte respecto de Arboin, me parece que además de la no capacidad de salida, anoche Liga Deportiva Alajuelense, al ponerle dos extremos, se me salió la pantalla, bueno, se lo voy a explicar verbalmente mientras me acomodo, al ponerle dos extremos que les tapaban la salida a los laterales, ni siquiera Valverde pudo escalar en esa faceta. Y me vuelvo a pegar a lo que le decía con anterioridad, 4 defensores derechos. Entonces eso te va a provocar necesariamente algún tipo de desbalance a la hora de la construcción del juego. Si se estila que cuando jugás línea de 4 tenés un central zurdo y un lateral zurdo, bueno, ayer Saprissa, nada, ningún zurdo. Entonces también son pequeños, grandes matices que a la hora de entender los desarrollos van afectando el funcionamiento de un equipo. Y les agrego algo más. Esto no se trata de un jugador, me pego con lo que decía Monte antes, es colectivo. Si ya vos no tenés salida por la izquierda, empieza a desbalancearse el juego. Y si el lateral derecho no es de características ofensivas, ¿por dónde crecemos? Entonces ahí se empiezan a anudar muchos matices que si quieren ahora después vamos a la acera de enfrente para explicar lo de Liga Deportiva Alajuelense. Vamos a ver lo de los cambios de la Liga. Y no hablo de cambios meramente futbolísticos, porque ahora planteamos lo de cómo debe jugar la Liga. Pero la Liga ha tomado una serie de decisiones interesantes en la fase final del campeonato. Incluso hasta cábalas. Hasta medio cabalero. Yo creo que ustedes los argentinos creen mucho en eso, ¿verdad? Algunos. Ah, muchísimo. Sí, ¿verdad? Todo ¿Cuál es era la válido. tuya, Tomás? ¿Eh? ¿Cuál era? No, no se pueden contar. Si es ahora, del ya está. ¿En calzoncillo, no diga nada. serio? Pero ya no estás jugando. Esa que decía Monte. Ok. Si esa es buena. Rojo. No, como no, Viacone. no importa el color, no importa. Sí. Pero si esa es buena, después, por ejemplo, sentarte siempre con el mismo compañero en el bus. Pinto esas son- acomodado los zapatos en el camerino. Sí, Luis sí. Marín se vistió, para el título de San Carlos se vistió igual a como jugó el partido previo al título. Yo creo que más allá de lo esotérico, que algunos pueden creer o no, te genera seguridad, comodidad y habitualidad. Y la habitualidad y la comodidad en la antesala de partidos tan importantes es fundamental para poder desplegarte, al menos internamente, de la mejor manera. Entonces es válido. A nivel mental también.